más adelante, esto van en la misma dirección, las fibras de colágeno, pero a mí en el modelo se me ocurrió ponerlas en dirección contraria. Y ahorita les platico qué encontré. Bueno, entonces empezamos con el proceso de idealización. La osteona, que es cada uno de estos cilindros que observamos en las fotografías, pues tiene una longitud del orden de milímetros y el ancho de cada una de ellas pues es del orden de micrómetros. Bueno, pues nosotros consideramos que esto podría modelarse, como son 3 órdenes de magnitud de diferencia, pues podríamos pensarlo como una fibra empotrada dentro de un sólido con una longitud infinita. Y esto porque como responde a las simetrías con respecto a la dirección 3, entonces, bueno, si colocamos aquí un sistema de coordenadas, en esta dirección la dirección 1, en esta dirección la 2, y ortogonal a sus pantallas la dirección 3. Entonces, bueno, pues hacerlo así sería mucho más fácil porque nos estaríamos quitando de encima condiciones de frontera. Comparado con la osteona, el hueso tiene una longitud del orden de centímetros y un ancho que va, dependiendo de dónde esté localizado nuevamente, pues entre milímetros y centímetros. De esta forma se nos ocurrió que el material donde están incrustadas estas fibras, pues podríamos considerarlo nuevamente de una longitud infinita y de un ancho finito. Bien. Entonces, nuestro modelo se vería más o menos así. La longitud infinita en esta dirección, cada una de las fibras acomodadas en alguna periodicidad, aquí está acomodada en periodicidad cuadrada, en esta dirección y en esta dirección. Y un ancho característico, todas las fibras son iguales. Se nos ocurrió así porque como actualmente las que hacen este tipo de materiales para la industria son máquinas, entonces sí podríamos tener uniformidad en el tamaño, o bueno, idealmente, ¿no? Para empezar el modelo, nos damos cuenta que tenemos 2 parámetros que nos dicen qué tan grande es el compuesto y qué tan grande es las fibras. Estamos asumiendo que la longitud característica de las fibras, es decir, el diámetro, es mucho menor, mucho menor en el sentido asintótico, ¿no? Es mucho menor que el tamaño del compuesto. Y entonces formamos un parámetro pequeño que nos relaciona estas dos medidas. Y esto para no ir cargando las dos, ¿no? Bien, ahora vamos con el modelo matemático y el problema ahora es determinar cómo se comporta todo mi compuesto, este que les mostré aquí, conociendo las propiedades de las fibras, conociendo las propiedades de la matriz, esto que rodea a las fibras, y claro, conociendo la estructura, ¿no? Entonces, ese va a ser mi problema, determinar cómo se comporta el compuesto de manera global, conociendo sus propiedades. Empecemos a modelarlo dieléctricamente, que es pues un modelo escalar, en donde las propiedades constitutivas nos dicen que el desplazamiento eléctrico, o bueno, si lo quieren ver como temperatura, es el flujo de temperatura está relacionada con el gradiente de temperatura y lo que permite pasar el material. Este tensor nos dice lo que permite pasar el material en las diferentes direcciones, por eso tiene 2 direcciones. Entonces, pues visto dieléctricamente, lo que quiere decir es que el desplazamiento eléctrico
está relacionado linealmente con el campo eléctrico y lo que permite pasar, qué tan conductor es en cada una de las posibles direcciones. Y bueno, las ecuaciones de gobierno, que no son otra cosa más que una condición de equilibrio. Estamos considerando, dado que el hueso no cambia, bueno, sí cambia, pero cambia muy lentamente. Del orden de cada 10 años, nosotros tenemos huesos diferentes, ¿no? Pero en un tiempo corto de unas 2 horas, pues no tendríamos un cambio significativo. Entonces, por eso consideramos un modelo estático. Y entonces, bueno, eso es una condición de equilibrio, es la divergencia de este flujo, es decir, qué tanto está pasando, porque este T es el potencial eléctrico. Entonces, recordemos que la derivada del potencial, pues es o el gradiente más bien, es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto es qué tanto está pasando y pues lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Por la divergencia. Entonces, esta ecuación tiene aquí una complicación evidente. No podemos sacar estas, si bien son constantes en cada una de las fases, por ejemplo, aquí en esta fibra es una constante, en esta fibra es la misma constante y en todas, pero al cambiar de material ya no es la misma. Entonces, esta es una función que depende de la posición. Depende de la posición, donde esté. Olviden aquí que tengo una Y, esto de momento no es relevante. Pero solo depende de la posición. Y también, por supuesto, el potencial eléctrico depende de la posición. Entonces, no puedo sacar alegremente esta constante porque depende de la posición. Y además, noten esto, que esta constante cambia, oscila y oscila rápidamente, porque estamos suponiendo que estos son pequeñitos, entonces cambia rápidamente de fibra a matriz en cualquiera de las direcciones que tomemos, ¿no? Entonces cambia rápidamente y lo hace periódicamente. Entonces tenemos aquí un problema que es, pues, muy difícil de modelar numéricamente. Necesitaríamos, si quisiera finito, necesitaríamos considerar elementos aquí y en cada una de las fibras, y normalmente los materiales compuestos tienen del orden de varios cientos de miles de fibras, ¿no? Entonces eso es pues una locura hacerlo. Bueno, ¿cómo enfrentar esto? Pues antes que otra cosa necesitamos unas condiciones que nos aseguren que esta ecuación es un problema bien planteado. Y bueno, lo que les estamos pidiendo son condiciones de contacto ideal. El contacto entre las fibras y la matriz es un contacto que, bueno, actualmente es relativamente fácil lograr el pegado total al menos en la mayoría de la fibra y la matriz. Y lo que le estamos diciendo es que esta igualdad debe considerarse en términos de límite. Cuando yo me voy acercando a la frontera del material, estoy en la fibra, estos superíndices quieren decir que estoy, perdón, en la matriz o que estoy en la fibra. Lo mismo acá, es una ecuación que es válida tanto en la matriz como en la fibra. Entonces, cuando yo me acerco al borde de la matriz, tendría que tener el mismo potencial que tenía en la fibra, como si no sintiera el cambio, como si se tratara de un solo material. Eso es lo que estoy pensando por contacto ideal. Y lo mismo con el flujo, ¿no? Con el flujo en la dirección característica, esta es la dirección normal de la fibra. Y bueno, para que no tenga condiciones homogéneas, le pongo un potencial en la frontera del compuesto. Y entonces, con estas herramientas, lo que hago es una solución asintótica en términos del parámetro este chiquitito que habíamos definido antes, y entonces, pues utilizo
los métodos clásicos de las asintóticas, ¿no? Sustituyo, separo, y entonces tengo un problema. Después de hacer todas las cuentas, es una locura de cuentas las que se hacen, pero llego a un problema más o menos parecido a este, en donde ahora estos coeficientes son constantes. Son constantes, pero recordemos, ¿qué me miden estos coeficientes? Pues me miden cómo se comporta el material en las diferentes direcciones. Véanlo aquí. Y curiosamente, esta constante, pues es un promedio, bueno, digamos que un promedio en la frontera. Esto ya está trabajado algebraicamente, porque es la integral sobre el volumen, ¿no? Pero utilizando el teorema de Green, lo podemos transformar a una integral sobre una curva, es decir, esta es la vista transversal de la fibra. Aquí está la matriz, entonces sobre esta curvita es esta integral. Y estos son los coeficientes originales, es el promedio de los coeficientes en la matriz y en la fibra, y esta es una función que depende solamente de unas coordenadas locales. Ahora sí tiene sentido esto, ¿no? Estas coordenadas locales están relacionadas, es como hacer un zoom a las coordenadas originales. Aquí están, son estas las Y's, ¿no? Y bueno, entonces tenemos una forma de calcular los coeficientes efectivos que es a través de esta integral. Y bueno, pues aquí lo que desconocemos son estas funciones, pero resulta ser constante y tomando en cuenta, por ejemplo, simetrías como las que les platicaba de estas, si tomamos, por ejemplo, la simetría isótropa, en la dirección 3, como no hay variación, pues todas las derivadas se van a anular y entonces pasamos de un problema en el espacio a un problema plano. Pero en el plano, pues tenemos una única constante y entonces esto se simplifica enormemente porque este problema de acá, como estos ya son constantes, pues se vuelve nada más y nada menos que la ecuación de Laplace. Pero lo que le estoy pidiendo es Laplace y que sea periódica en dos direcciones. Y entonces esto, ¿cómo lo consigo? Porque esto no lo tengo normalmente en variable real. En variable real tengo funciones periódicas, pero bueno, es una sola dirección. Entonces, ¿cómo consigo esta periodicidad en dos direcciones? Pues en variable compleja, nosotros recordamos que tanto la parte real como la imaginaria, pues son soluciones de la ecuación de Laplace. Esto por las condiciones de Cauchy-Riemann. Y estas son las funciones z de Weierstrass que forman una base para el espacio solución. Y entonces la función z y sus derivadas, estas son derivadas en el sentido complejo, si tomamos la parte real, pues tenemos una base para las soluciones de la ecuación de Laplace, ahora sí con condiciones de doble periodicidad. Entonces, al sustituir esta expresión en la ecuación de Laplace, lo que nosotros desconoceríamos serían estos coeficientes A, porque no conocemos el desarrollo de esta función, ¿no? Pero bueno, al sustituirlo, lo que tendríamos es un sistema de ecuaciones lineales, mírenlo aquí, en donde estas Ws es una matriz infinita, simétrica, pero que carga la información de cómo están distribuidas las celdas, porque esta función tiene polos justamente en los centros de cada una de las celditas. Es como poner un polo aquí, otro aquí, otro aquí, y así, ¿no? Entonces, esta ecuación, esta matriz carga justamente esta información, pero además depende de potencias del radio.
al desarrollar esto en forma polar, pues tengo todo en términos del radio, y entonces como son potencias de R y R es chiquito, pues cuando es más, cuando sea para términos altos, esto tiende a cero. De esta forma garantizo que este sistema es un sistema regular y entonces puedo resolverlo fácilmente por truncamiento, porque, perdón, esta es la identidad y este simbolito de aquí es el contraste entre las propiedades de la fibra y del material. Ahorita lo hago específico. Total que haciendo también otra vez muchas cuentitas algebraicas, llegamos a una expresión para los coeficientes efectivos que es totalmente simple. Aquí supuse que las inclusiones eran cilindros circulares, pero pueden ser paralelepípedos o alguna otra forma. Los elegí circulares porque en algún momento necesito aplicar el teorema de Green. Y si tengo demasiados bordes o demasiados piquitos, pues ya no podría aplicarlo tan alegremente como en un círculo. Entonces, lo que es notable es la simpleza de la fórmula, ¿no? Porque esta propiedad es la propiedad en el medio 1, en la matriz. Estos son la información de que, bueno, son circulitos, y este A1 es el primer término de este sistema de ecuaciones, que es el término A1. Bueno, si nosotros desarrollamos esto en serie de Laurent, es el término que contiene la información del polio. Entonces, bueno, es notablemente sencilla. Ya para terminar, permítanme mostrarles unos resultados que obtuve. Para los materiales dieléctricos, en el caso, tomé información de estas tablas famosas Landon-Bernstein, en donde este contraste de materiales pues, está entre -1 y 1, donde 0 significa que es el mismo material, 1 significa que es, la fibra es totalmente conductora, y -1, la matriz es totalmente conductora. Entonces, bueno, pues los comparé. En azul están mis predicciones. En rojo, unas predicciones que se usan con un modelo muy famoso de Maxwell-Garnett. Son reglas de mezclado. En azul, cian, son una predicción de Brueggemann, también muy famosa en el medio. Y en verde, una predicción de Luyenga. Esta no es muy conocida, pero la usan también en el área. Lo que podemos notar es que está muy cerca mis predicciones para bajas fracciones volumétricas, están muy cerca de Maxwell-Garnett, que es lo que, digamos, que es hacia dónde apuntar, la referencia estándar. Y acá, cerca de, lo que quiere decir de este lado, cuando tomo fracción volumétrica cercana a 0.8, es que el tamaño de la fibra el radio llega hasta 1/2. No puede ir más allá porque se encontraría con la siguiente fibra que estaría por acá, y en este caso la de por acá, ¿no? Entonces, solo llega hasta 7 puntos, bueno, pi sobre 4. Entonces, aquí, bueno, necesito más términos para hacer converger este sistema, ¿no? Este de acá, este sistema. Aquí cabe mencionar que este sistema converge rápidamente. Con 5 términos ya tenía un error relativo de 10 a la menos 15. Y bueno, considerando que la máquina tiene un épsilon de 10 a la menos 16, pues eso ya no me iba a aportar ningún resultado. Aquí comparé con elemento finito. Resolví para un caso nada más con elemento finito. Y bueno, pues quedó muy, muy cerca del elemento finito. Mis predicciones, ¿no? Y bueno, lo que es notable
es que una fórmula así de simple, pues me dé una aproximación así de cercana al elemento finito, que es el estándar dentro de la modelación de este tipo de materiales. Y bueno, pues aquí una curiosidad que se me ocurrió. Resulta que cuando programé las fórmulas estas, se me ocurrió tomar la orientación de las fibras en el sentido contrario a los de la matriz. Y lo que observé es que había un reforzamiento en la propiedad, esta es la propiedad elástica, había un reforzamiento en la propiedad elástica del orden del 20%. En su momento esto, pues me llamó la atención, pero pensé que podría ser algo, pues algo curioso, ¿no? Esto es, perdón, titanato de bario en titanato de bario. Fibras de titanato de bario, matriz de titanato de bario, y entonces observé este reforzamiento del 20%, es considerable. Pues más adelante lo que sucedió fue que empezaron a estudiar este tipo de materiales que tienen reforzamiento. Entonces, bueno, esto queda aquí como que ya lo habíamos observado antes de que descubrieran esos materiales. Solo que, bueno, no lo hicimos en su momento notar. Bueno, pues agradezco mucho la atención que mostraron hacia mí. Agradezco también al comité por haberme invitado, doctor Yanni, doctor Humberto. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Sin duda el trabajo es más que interesante. Vamos a dejar las preguntas si el público tiene alguna pregunta, algún comentario sobre el trabajo del doctor Eduardo para el final, pues, para después de la siguiente intervención del doctor Francisco pero pues apúntenlas si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Muchas gracias, doctor. Desde aquí un aplauso porque pues... Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ahorita ya pues, he dejado de compartir, ¿verdad? La pantalla. Sí, ya no se ve. Ya. Perdón, doctor, gracias. Bueno, ahora demos paso precisamente a la siguiente participación de nuestro invitado. Actualmente profesor en el Instituto Politécnico Nacional, que él también ya se presentó hace ratito, el doctor Francisco Cortés, y pues un amigo también, ya desde hace muchos años, y pues le cedemos la palabra. Muy bien, gracias, Yanni. También está una invitación a participar en esta mesa de trabajo. Te damos la palabra y bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? No, doctor. Todavía no, doctor. Todavía no. Vamos, se tardan unos segunditos, creo. Luego. Ah, ya. Ustedes me avisan si ya se ve o no se ve. O a lo mejor le estoy dando mal compartir. No, tendré que darle compartir y le van a aparecer abajo las sí, ventanitas es que, de la que quiera que se... A ver, otra vez va. Ajá. Compartir. ¿No se ve? No, es que tiene que Todavía seleccionar las pantallas que usted quiera compartir. Le van a aparecer todas abajo y usted selecciona. Sí me aparecen, pero... Es que hay unas que no quiero. Por eso nada más dele clic a la que quiere usted. No. A ver. Es que la tengo abierta, pero cuando le digo compartir no me aparece esa.
A ver, permítanme un momento porque no sé por qué no. Yo la tengo abierta en mi escritorio. Luego cuando me voy al Meet, aquí a Teams y le digo compartir. Le digo compartir, compartir. Ajá, Pero y no ahí me tiene que... aparece abajo, no me aparece escritorio, ventana y ventana de la aplicación. Ah, ya, a ver, creo que ahora sí. Ya entendí. A ver, ustedes me dicen si ya se comparte. ¿Ya está? Ya está. La pongo en pantalla completa, a ver si se ve en pantalla completa. No se sigue viendo la de PowerPoint. Sí. Tendrá que ser como... ahora sí ya se ve la pantalla completa. Se ve la pantalla completa. Sí. Bueno, el trabajo que les voy a presentar se tiene por título lo que es cálculo de integrales impropias en un ambiente CAS y su relación con la transformada de Laplace. Un servidor, Francisco Cortés González. Yo soy profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en el IPN en Zacatenco. Ahí está mi correo por cualquier duda o comentario. Nada más así dentro de una panorámica sencilla. La Academia de Matemáticas está dentro de Ciencias Básicas en la escuela, en la ESIMIA y en Zacatenco, que estamos vistos como una academia de servicio a todas las carreras terminales. Es decir, nosotros les damos toda la formación básica a los muchachos en el rubro matemático y ya después, a partir del quinto semestre, es cuando ellos comienzan a especializarse o a tomar alguna carrera en específico. Bueno, lo que les voy a presentar en grandes rasgos es, de alguna manera, 5 áreas, 5 cosas del trabajo que realicé en parte de mi doctorado, que tiene que ver con el planteamiento del problema de investigación, el marco teórico que utilizamos, la metodología, algunos resultados obtenidos y las conclusiones a las que pudimos llegar. Bueno, comenzamos con lo que, si en algún momento alguien no ve la presentación, me avisa y me detengo, me regreso, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí, todo doctor, bien. gracias, se ve bien. Todo bien. Bueno, el planteamiento del problema de investigación que nos hicimos. Bueno, en la ingeniería en comunicaciones y electrónica resulta importante el análisis de las señales. Digo, señales son señales eléctricas, señales electromagnéticas y todo lo que hacen. Tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no? La transformación integral matemática, conocida como transformada de Laplace, es una herramienta matemática utilizada en el análisis de las señales. La transformación de Laplace se encuentra ligada al concepto de integración impropia y a la naturaleza convergente o divergente de una integral impropia. Es la integral impropia convergente el concepto que define a la transformada de Laplace de una función. Ahora, el concepto de integral impropia es uno de los conceptos abordados en nuestros cursos universitarios de cálculo. En particular, y bueno, yo creo que en todas las universidades están al inicio de la carrera, ¿verdad? Continuando con esto, en la actualidad también resulta frecuente y sencillo el acceso por parte de los estudiantes a software que posee un sistema computacional algebraico. Cada vez es mayor el acceso a ese tipo de herramienta, ¿no? Dicho software con ambiente CAS muestra gráficas de funciones y permite la manipulación de expresiones algebraicas. Bueno, la investigación desarrollada involucra la incorporación de una herramienta tecnológica digital en un proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Como estamos hablando de la transformada de Laplace, o es uno de los, vamos a decir, no precisamente lo que trabajamos, sino la integral impropia. Algunos libros de textos plantean la enseñanza de la transformada de Laplace de una manera muy uniforme. Prácticamente todos primero la definen, es decir, que dadas las condiciones, una función continua definida para valores positivos de t, la transformada de Laplace de la función f de t es una función f de s para los valores del parámetro s tales que la integral impropia que está ahí es convergente. Una vez que se da eso lo digo incluso por experiencia, ¿no? Cuando llegamos a dar el curso de transformación de funciones o cuando vemos ecuaciones diferenciales, simplemente damos la definición, calculamos una tabla de transformadas de algunas funciones, en ocasiones
vemos propiedades de linealidad, si da tiempo, pues lo digo así honestamente, vemos las condiciones de existencia y unicidad, y trabajamos con eso con los muchachos, incluso la aplicación de resolver algunas ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, porque algo que a veces hay que ubicar con muchachos es que no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver con la transformada de Laplace. Bueno, la manera uniforme que presentan la mayoría de los libros de textos utilizados por profesores y estudiantes descarga en los estudiantes la necesidad de desarrollar técnicas y estrategias con uso de papel y lápiz o alguna otra herramienta. Con esas habilidades desarrolladas, se espera que los estudiantes comprendan el concepto de transformada de Laplace de una función. Tales acciones son desarrolladas en clases y consideramos que pueden ser potenciadas con los recursos de un ambiente CAS. Es decir, los recursos de un ambiente CAS pueden potenciar las habilidades de un estudiante para identificar el dominio del parámetro S para el cual la integral impropia, esa integral de 0 a infinito, de e a la menos st por alguna función del tiempo, es convergente. Realmente, encontrar la transformada de Laplace es identificar ese dominio del parámetro S. Una alternativa para lograr que los estudiantes identifiquen el dominio al que pertenece el parámetro S tal que la integral impropia que define la transformada de Laplace sea convergente es el uso del comando vector del software Derive. No, de alguna manera nosotros cuando hicimos nuestro trabajo de investigación decidimos utilizar ese software porque pues, consideramos que era un software que estaba al alcance de los muchachos que podrían participar en nuestra investigación, era de acceso libre, bueno, ya ni siquiera estaba desarrollándose, pero no había ningún problema con utilizarlo, ¿no? Actualmente sabemos que esto ha evolucionado tan rápido que está GeoGebra, que hace cosas idénticas o mucho mejores, ¿no? El comando vector de Derive ofrece la posibilidad de utilizar una expresión con un parámetro para obtener un conjunto de expresiones algebraicas y sus respectivas representaciones gráficas. Las expresiones algebraicas se obtienen cuando se varía el parámetro en un intervalo de números reales con un paso determinado. Nada más de manera rápida, les pongo vamos a decir, una representación de qué es capaz de hacer Derive. Claro, parte de la investigación es ver cómo los muchachos de veras logran, esto está, digamos, hecho pues, para alguien, no precisamente experto, pero alguien que ya conoce la funcionalidad de los comandos, cómo con el comando vector yo puedo calcular una serie de integrales en un cierto intervalo de números. Claro, aquí se ponen números enteros, donde a veces la integral es infinita, a veces vale 1 y así sucesivamente, o cómo nosotros con ese mismo comando podemos hacer más corto el paso, ¿no? Un 50avo, o aumentar el rango que queremos analizar y ver incluso la representación de esos puntos. Esto es lo que estaríamos esperando que hiciera un estudiante de una manera hábil y entrenada con el software, y no solamente con Derive. Finalmente, si nosotros trasladamos esto a GeoGebra, pues tendríamos que buscar la manera en que los muchachos realmente logren el dominio de esos comandos y de esos elementos matemáticos para poder realizar algo, ¿no? Bueno, la hipótesis que guía nuestro trabajo de investigación es la siguiente, o que guió finalmente en su momento, ¿no? Si el estudiante desarrolla habilidades con el uso del parámetro y el cálculo de integrales impropias, es posible promover en el estudiante acciones globales con el software para realizar una tarea específica. Tales acciones globales propiciarán la comprensión y el uso del concepto de transformación integral de una función. Esto es muy personal. Yo creo que una de las funciones que tiene una academia de matemáticas en una carrera de ingeniería es precisamente esto: lograr en el estudiante comprensión y uso de los conceptos, porque finalmente en sus etapas posteriores ya de especialización tendrán que utilizar hábilmente, como lo vimos en la presentación anterior, esos elementos matemáticos como para poder diseñar, como para poder innovar o como para poder resolver, ¿no? Bueno,
El marco teórico que de alguna manera soportó nuestra investigación, pues está soportado por la teoría instrumentalista en la línea de la ergonomía cognitiva, ¿no? Esa teoría está desarrollada por Berillón y Rabardel desde 1995. Una forma, vamos a decir, global de ver toda esta teoría instrumentalista en la cual Berillón y Rabardel nos hablan de cómo un artefacto se convierte en instrumento. En este caso, el artefacto va a ser el software, va a ser el ambiente CAS, puede ser una calculadora, puede ser Derive, puede ser GeoGebra o cualquier otra herramienta tecnológica de las cuales los muchachos tienen ahora. Como algunos de ustedes, bueno, yo lo veo como profesor de matemáticas, de repente los muchachos llegan a clase y pues traen el software que descargaron o la aplicación que descargaron en su teléfono y con eso quieren resolver integrales, con eso quieren resolver matrices y bueno, pues hay que entender cómo funciona el software, ¿no? Precisamente de eso nos habla esta teoría, cómo el estudiante hace una apropiación del ambiente tecnológico, el cual llama instrumentación, y cómo el estudiante o cómo el artefacto influye en el trabajo del estudiante, y a eso le llamamos instrumentación. Digo, hay una serie de aproximaciones teóricas de cosas desarrolladas por diversos autores como Struch, que nos habla de los esquemas de uso, de los esquemas de acción instrumentada. Verneau ya desde antes nos había dicho qué es, hay toda la discusión a propósito de qué es esquema o cómo podemos ver el esquema, y Lagrange ya nos hablaba de cómo cuando utilizamos un ambiente tecnológico hay una técnica instrumentada. Para nosotros fue importante, junto con todo esto, una visión que hace Drivers y Grawemeyer, en el cual el esquema de acción instrumentada, que es lo que nosotros podemos observar cuando el muchacho hace un trabajo, puede ser identificado por dos tipos de elementos clave, que son los aspectos técnicos, que tienen que ver con el artefacto, y que son los aspectos conceptuales, que tienen que ver con el concepto matemático que va a trabajar el estudiante. Bueno, los esquemas de uso son los esquemas correspondientes a las acciones y actividades específicas ligadas al artefacto, que en este caso es el uso de los comandos de Derive. No es un solo comando, son una infinidad de comandos que tiene que utilizar en el quehacer o en la práctica cuando va a utilizarlo, ¿no? Y los esquemas de acción instrumentada son aquellos esquemas cuya significancia está dada por la acción global tendiente a lograr las transformaciones en los objetos matemáticos de la actividad. De tal manera que el esquema de acción instrumentada identifica los aspectos técnicos relacionados con el uso de los comandos de Derive y los aspectos conceptuales relacionados con los objetos matemáticos involucrados en la actividad. En el diseño de investigación se consideraron y ajustaron algunos aspectos o algunos elementos propuestos por la metodología del Design Research de Drivers y Grawemeyer. Y en esa metodología del Design Research, el foco del análisis se dirige hacia los experimentos de enseñanza en el aula, que era lo que nosotros estábamos interesados, y que finalmente es el quehacer cotidiano, al menos de mi parte, ¿no? Enseñanza en el aula y transmitir y lograr que los muchachos comprendan y usen estos conceptos que transmitimos en nuestras materias, ¿no? Driver diferencia 3 etapas en un macrociclo de este Design Research, que habla de la etapa del diseño preliminar, que es la concepción de la actividad, la etapa del experimento de enseñanza, que pues es la puesta en práctica en el aula, y la etapa del análisis retrospectivo. Para nuestro caso, en nuestras fases de investigación fueron precisamente esas. Un diseño preliminar de actividades, donde cada actividad tiene un esquema de acción instrumentada, donde precisamente cuando yo concibo ese esquema de acción instrumentada, veo elementos, aspectos conceptuales y elementos técnicos del software que van a utilizar. Después viene el experimento de enseñanza, que consistió en un entrenamiento para que conocieran el software, y después una secuencia de enseñanza compuesta de 5 actividades. Una vez realizada esta secuencia de enseñanza, viene el análisis retrospectivo, en la cual comparamos el trabajo realizado de los estudiantes con los elementos clave del esquema de acción instrumentada. Es decir, cuando nosotros diseñamos una tarea, tratamos de ver las posibilidades, los riesgos de cómo utilizar un comando, las posibilidades, los riesgos de qué concepto está involucrado y cómo queremos o cómo esperamos de alguna manera
que el estudiante utilice un concepto con el comando, o sea, esa coordinación que debe de haber. Que bueno, siempre tenemos sorpresas, a veces los muchachos hacen más, a veces hacen menos, a veces no logran hacerlo, y eso creo que todos lo hemos visto. Algunos resultados que tenemos o que obtuvimos, no son todos, pero son algunos representativos o cosa por el estilo. Son 5 actividades. En la primera actividad, una estudiante participante de nombre Laura bosqueja la gráfica de esta función f, que depende de 2 variables, que está dada como e a la m menos st, para el caso en que los parámetros toman valores negativos, positivos o 0. Con estas acciones identifica el comportamiento de la función en el intervalo 0 infinito. Lo hacemos muy dirigido porque finalmente nuestros estudiantes también eran participantes de la misma escuela de superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, están adscritos a la carrera de Comunicaciones y Electrónica. Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera. Ciertamente, la estudiante, utilizando el comando vector, ya de una manera pues, con entrenamiento, valida variando el parámetro S desde menos 10 de 1 en 1, y ella observa cómo se comporta. El comportamiento en el intervalo 0 infinito puede ser exponencial o puede ser asintótico, dependiendo del parámetro. Las actividades siempre fueron acompañadas de una hoja de trabajo en la cual argumentaban su respuesta, ¿no? Entonces se les pedía, generaliza el comportamiento de la función en intervalo 0 infinito para todos los valores posibles de S. Estamos hablando, bueno, le pedimos que explique su respuesta, estamos hablando de jóvenes de primer semestre, básicamente, en la cual están llevando su curso de cálculo diferencial. El tema de integrales impropias regularmente se ve al final del semestre, a veces da tiempo de verlo extensamente, con cierto detalle, a veces simplemente es así son límites y cosas por el estilo. Entonces nosotros queríamos ver qué tanto podía reforzar las actividades con software esta situación. Y entonces la estudiante contesta que efectivamente depende de los valores de S para que la función cambie. Pudimos observar que para todos los valores de S mayores a 0, la gráfica tiene un comportamiento asintótico. Claro, muchos a veces decimos, es que esto no es un comportamiento asintótico, pero estamos trabajando pues con el quehacer de los jóvenes, ¿no? O sea, para ella esto fue asintótico, a lo mejor nosotros en el pizarrón hacemos algo distinto, a lo mejor la representación del software es distinta, pero la idea empieza a estar. Ahora, para los valores de S negativos se comporta en forma exponencial, donde finalmente está utilizando las ideas que vio en el software como para poderlo representar. Y cuando ese es 0, pues es un valor constante. ¿Por qué? Porque finalmente esto es e a la 0, que vale 1, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos ver que si logra este tipo de actividades, de alguna manera tomar este tipo de razonamientos y explicaciones que muchas veces demandamos de los muchachos y que finalmente pues va a ser para nosotros comprensión y uso de los conceptos matemáticos. Otro ejemplo, dentro de la misma primera actividad tenemos otro estudiante de nombre Abraham. Claro, los nombres son ficticios, pero son de nuestros participantes, ¿no? Trabaja con la función, con una función. Las actividades tienen varias funciones. Una de ellas tiene que ver con, es lo que en algún momento van a presentarse como las transformadas de Laplace de alguna función que depende del tiempo, como en este caso es e a la 2t, ¿no? Este estudiante, Abraham, no identifica el comportamiento de la familia de funciones generadas cuando el parámetro toma valores comprendidos entre el 1 y el 3. Abraham solamente identifica que esta función es de valor constante cuando S vale 2. Sus exploraciones realizadas en Derive no le permiten interpretar el comportamiento de la función cuando el parámetro está en el intervalo 1, 2 y 2, 3. Ahora, ¿por qué decimos esto? Finalmente hay una cuestión que a veces, en el caso de Derive, es un poquito responsabilidad del profesor propiciar que el paso no siempre sea, ¿cómo se llama? Números enteros. Como él aquí nada más dice que va a evaluar de menos 3 a 7 y no le pone un paso,
simplemente el software de manera natural nada más se evalúa en números enteros. No ve las funciones porque no tiene esa habilidad, simplemente ve esto. Después dice, entonces de -3 a -1. Pues, y nada más ve el comportamiento exponencial. Y lo mismo, el software nada más hace el análisis de estas funciones para valores de S enteros, de -3 a -1. No lo hace de décima en décima, no lo hace de centésima en centésima, porque el estudiante no ha desarrollado esas habilidades. Y lo mismo pasa. Entonces, precisamente cuando se le pregunta, y aquí está la pregunta correspondiente a la función que quiere trabajar, el joven o el estudiante no resuelve o no da una argumentación completa. Simplemente descuida qué pasa. Sí dice que del menos infinito al 1 se comporta exponencialmente, que cuando S vale 2 es constante, y cuando toma valores de 3 a infinito es asintótico. Pero no sabe qué sucede entre el -1 y el 3, precisamente porque no refina, por decirlo de alguna manera, sus exploraciones a valores distintos de 1. Simplemente usa el comando en la manera más natural, no se da cuenta, no se percata. Quizás el entrenamiento no fue suficiente, quizás sus acciones no fueron bien realizadas, y no se da cuenta que nada más, que descuidó ese intervalo de números reales que está entre el 1 y el 3, donde no puede decir qué va a pasar, ¿no? Bueno, este es otro estudio. En la segunda actividad, nuestra misma estudiante Laura realiza cálculos correspondientes a diferentes valores del número real A y al respectivo valor de esta integral, que bueno, es definida de 0 a de e a la menos t. Laura identificó el límite que define esta integral impropia. Esta ya es la integral impropia. Y bueno, lo hace variando el valor, simplemente lo hace así, lo hace de manera natural. Ella dice, pues ahí está, pero no le dice nada. Comienza a hacer exploraciones de 0 a 1, de 0 a 10, de 0 a 100 y así sucesivamente. Y ella en algún momento ve, bueno, el software de manera natural dice que pues aquí ya vale 1. Cuando se le pide que haga o de alguna manera ponga en papel sus exploraciones, se empieza a hacer esto y finalmente dice que el área o la integral impropia vale 1, que tiene sentido, ¿no? En la segunda actividad, Enrique trabaja con unas funciones que son dos funciones distintas, e a la -3 a la -2t, y para identificar la naturaleza de la integral impropia, ¿no? Nuevamente este es otro joven que finalmente con cierta habilidad pone esta integral de 0 a ve algebraicamente qué es lo que hace el software, utiliza el comando vector para ver ciertos valores y ve cierta límite, cierta tendencia, lo hace con esta función e a la 3t y aquí ve algo que como que no le late, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, sus exploraciones le sirven para contestar correctamente. ¿Por qué? Porque finalmente él dice, bueno, con esto que vi, hace su integral, ve que efectivamente calcula un límite cuando atiende infinito y ve que converge, que esta parte se va a 0 y que finalmente la integral es convergente. Lo mismo pasa aquí, hace su integral, calcula el límite y ve que este límite y por lo tanto dice que no es convergente, no convergen. Aquí hay un error ahí de número, es infinito, ¿no? Pero entonces son esas exploraciones las que le permiten ver con cierta facilidad con estos cálculos cómo efectivamente, pero sobre todo que finalmente consideramos que empieza a entender o a comprender que esta integral impropia es un límite, que no es una manipulación algebraica como a veces también malamente algunos profesores lo hacemos sin reparar en insistir que es un límite, ¿no? Algunos otros resultados. Cuando nosotros tenemos una actividad en la cual queríamos que identificaran si esta integral era convergente o no convergente, este estudiante Michael finalmente dice, bueno, yo hago de 0 a 17 y observo un número de 0 a infinito y ve que no le contesta, entonces lo hace para diferentes valores y empieza a observar esto que le permite contestar en papel y lápiz, efectivamente, que para esa función que es una senoidal multiplicada por una exponencial,
donde el límite pues no va a existir porque como oscila, toma valores grandes pero positivos o negativos, finalmente él lo que va a poder contestar es lo siguiente, ¿no? Dada esta función, el valor de esta integral, cómo es y explique su comportamiento. Sí, como la función oscila al momento de calcular el área grandes, por muy mínima que sea la diferencia, el área cambia drásticamente, ¿no? Y entonces se le pregunta si la integral es convergente o divergente, y dice divergente ya que la máquina obtiene áreas definidas, pero en sí no están, son valores verdaderos y el área es divergente, ¿no? A veces el vocabulario para algunos profesores no sé, o el lenguaje que utilizan, hay que corregirlo, ¿no? O sea, finalmente aquí también vemos, él se justifica en el software, ¿no? Pues la máquina lo obtiene, ¿no? Lo da por bueno, pero sí observa cierta, y o sus exploraciones le permiten contestar adecuadamente. Otra actividad en la cual nosotros teníamos que calcular esa integral impropia que va de 1 a infinito de una n cuadrada, pues resulta ya también es integral impropia. Nuestro estudiante Laura pues lo hace con diferentes valores cada vez más grandes, contesta de 100, 500, 1000 y pues llega aquí a 1 y efectivamente. Sin embargo, en una segunda parte de esa misma actividad, cuando se les pide que identifique la divergencia, que va a ser divergente, esta integral impropia, la misma función 1 en t cuadrada, pero de 0 a 1, que prácticamente es el límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de 0 a 1, Laura reconoce que efectivamente a tiende a 0 por la derecha, indicando esto que los números son cada vez más pequeños, pero no identifica la naturaleza divergente de la integral, porque invierte los límites de integración en sus límites de exploración. Es decir, no lo hace de un número pequeño a 1, sino que lo hace de 1 a 0. Y bueno, ve números negativos. Para ella, simplemente como el software las hizo y el software las hace bien, ella dice, están bien hechas, ¿no? Traslada su información acá. Y finalmente dice, bueno, este último resultado, independientemente de que ella no lo haya visto o sí lo haya visto en el derive, pues sí, la integral de 1 a 1 de cualquier función continua, pues es 0, ¿no? Pero no concluye que esa integral sea divergente, ¿no? O sea, no ve valores negativos porque invirtió sus órdenes su orden de integración. Por último, en esa quinta actividad en la cual nosotros estábamos trabajando con esta función, en la cual ya queríamos que identificara el intervalo de valores para el cual esta función o esa integral es convergente, uno de nuestros estudiantes, Abraham, dice que nada más converge para valores positivos o iguales a 1, ¿no? Donde, bueno, define la función, ve su función, hace la integral de 0 a infinito, ve que el software no hace nada, utiliza el comando vector, de alguna manera, a juicio, por comentarios, empieza a utilizar el paso, nada más que lo vuelve a utilizar de 1 en 1. Y entonces, cuando lo utiliza de 1 en 1, ciertamente, de 1 en adelante, sí es convergente. Por eso pone que nada más para S mayores o iguales que 1. Y para números negativos, pues ve la divergencia. Aún con esto, él no es capaz de ver que entre el 0 y el 1 sí es convergente la función y nada más se queda con cálculos enteros, negativos, 0 y positivos, pero no hace algo más. Dentro de esta misma quinta actividad, otro estudiante que también comete, digamos de alguna manera, ese error de identificar únicamente la convergencia y graficar estos puntos, nada más para valores mayores a 1, sin identificar el comportamiento entre el 0 y el 1, pues lo hace de manera similar al estudiante anterior, ¿no? Sí hace esto de hacer un paso más pequeño, ¿no? Sí identifica que es divergente para números negativos, convergente para números positivos, hace la graficación de esto, pero en este caso ella no identifica qué pasa entre 0 y el 1 claramente. Sí ve esta función o esa relación funcional del parámetro, pero no identifica. Bueno,
algunas conclusiones que tenemos de este trabajo, ¿no? Hay todavía mucha más información del trabajo realizado por los estudiantes. Las acciones y exploraciones que realizaron los estudiantes con la función de dos variables reales, que es la primera, al asignar valores de la variable S, identificaron a la variable como un parámetro y centraron su atención en el intervalo cero infinito. Era uno de los objetivos que estaba de alguna manera previsto en el diseño de nuestras actividades, que se fijaran o que centraran su atención en ese intervalo. Porque es lo que va a pasar finalmente cuando utilicen la transformada de Laplace. Algunos estudiantes interpretaron que el comportamiento de la nueva función de una variable real, donde A es el número que asignaron al parámetro, es asintótico cuando S es positivo, exponencial cuando S es negativo o constante cuando S vale 0. Cuando los estudiantes trabajaron con esta nueva función, que ya es el producto de dos funciones, pero vuelve a ser de dos variables, algunos estudiantes solo identificaron el comportamiento asintótico de la familia de funciones generada para valores del parámetro S mayor que 3, el comportamiento exponencial para valores del parámetro S negativo y constante cuando S vale 2. Los estudiantes muestran dificultad en identificar el comportamiento de la función para valores del parámetro S en el intervalo 0,3. Básicamente obedece a que no refinan el paso y no observan esto, ¿no? Otra de las conclusiones que tenemos es que los estudiantes interpretaron que una integral impropia convergente, algunos, no todos, ¿verdad?, es aquella cuyo límite que la define es finito, y que la integral impropia divergente como aquella cuyo límite que la define no existe o es una cantidad infinita. Que eso es conceptual y que finalmente es responsabilidad de nosotros como profesores de matemáticas, que lo entiendan los muchachos y que se vayan a sus cursos posteriores con esas ideas, ¿no? Identificaron la integral impropia divergente, esta sí la identificaron algunos estudiantes, aunque algunos mostraron dificultad para identificar la divergencia de esta integral, ¿no? E incluso algunos estudiantes utilizaron el comando integrales de derive para evaluar la integral definida y posteriormente utilizan el comando límites para evaluar esto, porque sí lo utilizan con el software, porque van encontrando, van explorando qué hace el software y finalmente con ello, con estas acciones, identifican la convergencia de la integral impropia. Finalmente podemos decir de manera global es que no todos los estudiantes pueden realizar adecuadamente las actividades de la secuencia de enseñanza y con ello lograr una comprensión en ciertos aspectos de los conceptos relacionados con la transformada de Laplace de una función. Una situación similar ocurre con los esquemas de uso de la herramienta tecnológica digital. A veces no entienden qué hace el software, simplemente dicen, pues lo hace, pues lo doy por bueno. El conocimiento y dominio de derives se logra o se desarrolla gradualmente. Y la implementación tecnológica o la implementación en clase de una herramienta tecnológica digital con ambiente CAS sí promueve una comprensión conceptual por parte de los estudiantes, de algunos estudiantes, de los objetos matemáticos trabajados en estas actividades, ¿no? Y las exploraciones que el estudiante puede realizar con la herramienta tecnológica pueden favorecer tal comprensión, pero también existe el riesgo que los estudiantes construyan comprensiones erróneas cuando utilizan la herramienta tecnológica. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor Francisco. Sin duda, también Ya dejo de compartir, es ya. Bastante interesante. Y ya dejo de compartir. Ya. Yo creo que justo en este momento también, digo, desde aquí un aplauso para el doctor Francisco. Pasamos precisamente a la parte de preguntas de los asistentes a esta mesa de trabajo. Si tienen alguna pregunta respecto a las dos ponencias que se han mostrado el día de hoy, pues adelante. Hay una manita, de hecho, dentro de las herramientas que tiene ahorita Microsoft Teams para la reunión, tiene una manita. Si alguien desea preguntar algo o participar, pues puede levantar la mano, ¿no? Si no hay ahorita preguntas respecto
Bueno, ya hay alguien que ha levantado la mano. Adelante, doctor Madrid. Bueno, yo quisiera no hacer, bueno, no quiero hacer preguntas, sino más bien quiero hacer algunos comentarios sobre estas dos presentaciones que fueron muy interesantes. Y me refiero a algunas cosas que tienen que ver justamente con la enseñanza de las aplicaciones. Por ejemplo, en la primera presentación, me parece que una cosa muy importante allí que hay que destacar es el papel de la modelación. Es decir, se tiene que elaborar un modelo de lo que se quiere a través de ciertas consideraciones, por un lado físicas, pero por otro lado matemáticas. Por ejemplo, ahí estuvo la observación de que hay partes que tienen que aproximar de alguna manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, usar algunos desarrollos asintóticos, y que hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Y por ejemplo, diciendo, pues en ese desarrollo basta con tomar tantos términos, porque bueno, ahí está están ahí las digamos el por qué, pues, ¿no? O sea, fue muy claro decir, bueno, se obtiene una precisión tal y ya no necesito más porque la computadora ya no registra una precisión más grande, ¿no? Ya entonces, con tantos términos ya. Y también al final de cuentas, se tiene que usar la tecnología, digamos, de cálculo numérico, ¿verdad? Para poder observar los resultados. O sea, no nada más es cuestión de tener un modelo, sino que hay que resolver el modelo numéricamente, pues en ese caso, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay dos cosas muy esenciales dentro de la aplicación. Por un lado, repito, la modelación, y luego el concretar los modelos, a resolver los modelos, para ver los resultados y esos contrastarlos con, bueno, con la realidad, digamos, ¿no? Entonces, los modelos no son únicos y ya hay modelos que son malos y hay modelos que son buenos, ¿no? Entonces, no basta decir, pues ya tengo un modelo. Bueno, pues sí, pero eso no basta, ¿no? Y entonces uno de los problemas, me parece que es importante dentro de la enseñanza, es justamente que muchas veces, o más bien, usualmente no se enseña a la gente a modelar. Es decir, por supuesto que tienen que empezar con casos de modelación simples, porque en el caso que se presentó,
pues es, vaya, es un modelo que no es sencillo, parte de una serie de consideraciones, pues nada triviales en la física, ¿no? Pero lo que es importante es, yo creo, es quedarse con esta situación general, digamos, ¿no? O sea, el papel de la modelación, ¿eh? Y también de calcular los resultados, en ese caso numéricamente, ¿no? Numéricamente. Y en el caso de la segunda, de la segunda presentación, una cosa que me parece que es muy importante, bueno, en ese caso es el papel, digo, es importante destacar el papel de la tecnología computacional, ¿eh? En este caso no es numérica, sino es simbólica, ¿no? Es cálculo simbólico. Y me parece que hay dos o tres cosas que son muy importantes. Un lado, pues la utilidad, ¿no? La utilidad para resolver problemas. Una de las cosas que es muy importante y creo que se señaló es que hacer las cosas a mano son, sobre todo en ciertas aplicaciones, son, vaya, no es, vaya, es muy complicado. Entonces, una de las cosas que nos permiten el tener esa tecnología es que eso nos permite, a final de cuentas, que los estudiantes puedan resolver problemas reales. Es decir, hasta hace pocos años, digamos, bueno, pocos, me refiero a un par de décadas, digamos algo así, era prácticamente imposible en cursos de matemáticas que poderles poner problemas reales a los estudiantes porque pues, para hacer los cálculos era a mano era imposible, aunque sea con calculadoras, pues, ¿no? Pero entonces esto de poder usar la tecnología nos permite justamente que es parte, dejarle esa parte a la tecnología para ver, para resolver problemas, pero es muy importante lo que se señaló, es que el software, ¿no? Hay que tener cuidado, pues, porque a final de cuentas no resuelven cualquier problema, ¿no? Es importante señalar cuáles son los alcances, ¿no? Y las limitaciones, ¿no? Y eso es sumamente importante. Yo creo que en la segunda la presentación fue muy cuidadoso en esa parte, porque la gente tiene que tener claro qué es lo que sí puede resolver y qué es lo que no puede resolver, porque si lo hace sin pensarlo, puede llegar a resultados erróneos o simplemente bueno, pues muy bueno, digamos erróneos, ¿no? Y entonces es muy importante que el uso de la tecnología se haga con cuidado, ¿no?
y que la gente sepa que no por tener una herramienta que automatiza cosas, ¿no?, va a automatizar todo. ¿Eh? Que tiene que tener muy claro esto, ¿no? Sí, sí, sí. En la realidad, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante es lo que, bueno, por ejemplo, se mencionó que luego el tema de integrales impropias, ¿no?, luego en los cursos de cálculo se ven al final y a veces no se ve. ¿Ah? ¿Sí? Cuando a final de cuentas en muchos problemas son sumamente importantes, ¿no? Importante Y entonces esto nos dice que también tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre la enseñanza de otros temas, por ejemplo, de cálculo, ¿no? Donde hay algunos temas que son sumamente importantes en las aplicaciones, pero que no se alcanzan a ver porque por la forma en que están pensados los cursos, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, las funciones discontinuas. Ese tema simplemente no se ve, ¿ah? Cuando a final de cuentas esa parte pues son muy importantes en las aplicaciones. O sea, tenemos las aproximaciones por funciones escanoladas, ¿no? Que son muy usadas, pues, ¿no? En la práctica, ¿no? Bueno, entonces, en términos de los problemas que tenemos para el uso de las matemáticas aplicadas en la enseñanza, yo sacaría esas dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, la importancia de la modelación, ¿eh?, y la importancia del uso de la tecnología para la resolución de esos modelos. Puede ser también la tecnología numérica, por ejemplo, los métodos numéricos, que también tiene ese tipo de problemas, o sea, de que hay que usarlos con criterio, porque tienen, en ambos casos, me refiero a la parte numérica y la parte simbólica, tienen sus sus alcances y también tienen sus limitaciones. No funcionan en todos los casos y hay que tener mucho cuidado para saber cuáles son las limitaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas dos presentaciones ilustran ese tipo de cosas que teníamos que tener en cuenta en eso, ¿no? En la aplicación, bueno, en la enseñanza. Y me parece también es que no hay, en los cursos de matemáticas, o no hay, usualmente no hay cursos, ¿ah?, o digamos temas específicamente de modelación. Y me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Que se contemple ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, si vas a resolver problemas, la solución de problemas, o sea, el uso de la matemática para resolver problemas
pasa por un modelo, simplemente, ¿no? Y el resolverlo pasa por la tecnología. Bueno, eso yo quería puntualizar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, obviamente se están tocando ahí puntos importantes. Ahorita sería bueno a ver qué nos pueden decir Eduardo y Francisco, pero Daniel Ernesto también levantó la mano. Te escuchamos, Daniel, por favor. Buenas tardes. Pregunta con respecto a la ponencia del doctor Francisco. Mi pregunta es, más o menos, lo que es el entrenamiento para los estudiantes que utilizan el software, ¿cuánto tiempo estima que sería un buen entrenamiento oportuno para que los estudiantes puedan alcanzar mejores resultados? Muchas gracias. Sí, cómo no. ¿Tengo la palabra? Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Ah, muy bien. Bueno, hay una cuestión un poquito interesante en todo esto. Cuando yo hablo de mi metodología, la metodología que utilizamos, que tiene que ver con el Design Research, en el cual nosotros hacemos un diseño de la actividad y después la etapa de experimento para hacer el análisis retrospectivo. El diseño preliminar de la actividad va a ser el básico, va a ser el importante. Cuando yo diseño una actividad, tengo que tener una idea preconcebida, por decirlo de alguna manera, de qué quiero que hagan y cómo quiero que lo hagan con alguna herramienta tecnológica. En este caso yo usé Derive, pero tendría como que readaptar esto si yo quisiese que mis estudiantes hicieran las mismas actividades con GeoGebra, por ejemplo, que finalmente ahorita es lo que más estamos utilizando. Entonces, yo tengo que plantearme qué entrenamientos, si van a ser 5 actividades, si va a ser una semana. Y aquí lo estoy viendo como número de sesiones, básicamente. Porque es algo así como tener clases, ¿no? Un entrenamiento es algo así como la clase y finalmente dejamos actividades para que el estudiante explore en casa. Regularmente, yo la relación que concebí de una manera un poquito alegre, vamos a decir, si voy a tener 5 actividades, donde vamos a hacer como en 5 clases, actividades diferentes, reflejo y tuve 5 sesiones de entrenamiento. El entrenamiento consistió porque era un software que ningún estudiante conocía, ¿no? Desde cómo se ingresa, qué es lo que hace, cómo se teclean los comandos, qué tipo de comandos. Se repasan algunos temas sencillos que ellos ya dominan de curso de cálculo, como es la gráfica de una recta, una cuadrática, los puntos de intersección, incluso luego ellos empiezan a ver amabilidad y empiezan a lograr cierto tipo de habilidades, ¿no? Entonces, digamos que en concreto, así como que si tuve 5 sesiones de enseñanza, hice 5 sesiones de entrenamiento. Ese entrenamiento es para que conocieran de alguna manera los comandos. Para que conocer es desde dónde le tengo que hacer clic para ingresar al software y qué es lo que me muestran las pantallas de manera natural. Todo ese es entrenamiento desde mi punto de vista. Y entonces, pues de alguna manera así fueron logrando cierta habilidad. Como todo, hay quien a pesar de esas 5 sesiones que pareciesen muchas, pues no logra conocerlo, necesita más. Pero esto tiene que ver con algunas teorías del conocimiento que precisamente nos hablan de las habilidades y habilidades entrenadas, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra cuestión? Antes de continuar, bueno, gracias, doctor Francisco. Doctor Eduardo, ¿algún comentario que gustes emitir?
Perdón, no escuché. ¿Algún comentario respecto a lo que el doctor Madrid, también a la participación del doctor Madrid? Claro, sí, gracias. Pues no solamente ratificar lo que mencionaba el doctor Madrid, no hay mucha oportunidad de modelar en la licenciatura. Al respecto, quisiera platicar una anécdota porque el Poli pues se ha caracterizado por ser una de las instituciones con más aplicaciones, ¿no? Obviamente por su orientación. Y yo fui estudiante de una de las escuelas de modelación que organizó hace algunos años. Ese fue mi primer, justamente el doctor Madrid, ese fue mi primer encuentro con, digamos, la realidad, ¿no? Y gracias al doctor, pues conocí este lado de la matemática y bueno, pues aquí estoy. Así es. Efectivamente creo que la visión que ahorita nos acaba el doctor Humberto es también a raíz de sus muchos años de experiencia trabajando en el área, ¿no? En el área como tal. Aquí también cabe destacar que, por otro lado, también este trabajo de Francisco, en donde trata de los alcancen una comprensión adecuada. Después, efectivamente, se necesitan estos conceptos matemáticos porque son herramientas para resolver los problemas, estas situaciones, vamos a decirlo así. Pero sin duda el papel de la tecnología actualmente potencializa el que se puedan resolver, pues si no como bastante bueno a muchos de estos problemas, ¿no? Entonces, creo que una de las conclusiones de la mesa de trabajo es que retomando lo que decía el doctor Madrid, son el modelo, sin duda, el modelar, el desarrollar habilidades matemáticas basadas en comprensión conceptual también muy buena de los conceptos matemáticos, y esta parte también del entrenamiento, porque efectivamente, parte que lo menciona así Francisco como entrenamiento de la tecnología, pues, justamente desarrollar habilidades. Volvemos al punto, estas habilidades se tienen que desarrollar, o sea, no, muchas de ellas no surgen solo por el mero hecho de que súbitamente, no, sí, ya parecía de que todo matemáticas, pues sí, pero si no tienes, digamos, una forma adecuada, pues no lo vas a ver, ¿no? Entonces, claramente se tienen que desarrollar tanto habilidades tecnológicas como habilidades matemáticas, y desde luego, esta parte también del modelado. Y ayer pues también platicábamos que la creatividad también es importante para poder ir uniendo, pero esta creatividad también se da con la práctica, definitivamente. Vamos a ir cerrando ya nada más con las últimas participaciones, porque también el tiempo, digamos que nos cerrará a la 1, porque nosotros vamos a tener, el doctor Madrid y su servidor, un taller a las 2 y todavía tendremos que preparar algunas cosas, pero vamos a darle la palabra a Francisco y después al doctor Humberto. Sí. Perdón. Aquí estoy, Francisco y el doctor Humberto. Francisco. Adelante. Doctor bueno, Francisco. ya, sí, dentro de todo esto, yo quiero agradecer los comentarios al doctor Humberto, me parecen bastante sabios por la experiencia, ¿no? Y yo creo que ahorita que estamos todos, en general, que nos dedicamos a la educación,
migrando a educación a distancia, en línea y con todas estas herramientas, como dice el doctor Humberto hábilmente, tenemos que ir pensando en aprendizajes significativos. Y lo significativo, finalmente, casualmente, las dos ponencias hablaron de cosas asintóticas, ¿no? A mí me sorprende ver cómo el doctor Daniel habla de comparaciones y dice, bueno, esas comparaciones, que es un uso práctico, me permiten hablar de infinitos y de cantidades finitas, ¿no? Eso es algo que los ingenieros van a acabar utilizando de manera cotidiana, y entonces eso es significativo. Y la educación en matemáticas o los cursos de matemáticas deberíamos más estar centrados en esos conceptos que resultan significativos para el quehacer de un ingeniero y significativos para la modelación. Pero pues todavía tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Bueno, sería todo, y de antemano muchas gracias por la invitación, Yanni, muchas gracias, doctor Madrid, por las observaciones, y bueno, pues cualquier cosa, ahí estaremos en contacto para poder trabajar algunas cuestiones. Eso sería toda mi participación, Yanni. Sí, gracias, muchas gracias. Doctor Humberto. Yo quisiera hacer una observación adicional. Tomo como referencia ahorita la presentación del doctor Francisco. En algunos de los ejemplos que él nos mostró, había experimentos que hacían los estudiantes y luego no sabían bien cómo contestar, digamos así, ¿no? Y la forma de que algunos lo hicieron, bueno, pudieron contestar, es regresando a la parte matemática y hacer, bueno, usando razonamientos matemáticos, digamos así, ¿no? Y esa es una cosa muy importante, es decir, a final de cuentas, lo que te orienta sobre cómo usar las cosas, tanto en esta situación como la situación de la primera presentación, lo que te orienta es la teoría. La teoría es la que te dice si vas bien o vas mal, ¿eh? O si vas mal, cómo reorientar tus cosas para hacer las cosas bien. Entonces, es muy importante que la gente se dé cuenta que la teoría es lo importante, es la que te guía, ¿eh? Porque la gente supone que usando la tecnología, pues ya, pues nomás la aplico y ya, ¿no? Entonces, pero se requiere, para aplicarlo bien, se requiere la teoría, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Que la teoría es la que te orienta tanto en la modelación, ¿eh? Como también en la solución de los problemas. Entonces, es lo que quería yo recalcar. Muchas gracias. Pues cerramos esta mesa de trabajo. La realidad es que sería bastante interesante que sigamos en contacto para que estas ideas que ahorita se han mencionado, como son, ¿qué es lo importante en la enseñanza de la matemática aplicada? Pues podamos, en un momento dado, en las siguientes semanas, probablemente si hay colaboración y disposición, pues probablemente armar un texto, un documento que hable de estos elementos.
Sí, ya. segmentos que acabamos de... Entonces queda abierta la invitación a los invitados, desde luego, a que podamos seguir colaborando, dependiendo de sus tiempos, de su disponibilidad, desde luego, pero lo dejamos ahí, lo dejamos abierto para que sigamos colaborando y tratemos de sacar provecho de ese trabajo. Parece que mi Entonces, imagen está pues agradezco mucho. Ok, bueno, no me queda más que agradecerles a todos su participación a esta mesa de trabajo. Vuelvo a insistir, doctor Francisco, doctor Eduardo, muchísimas Muchas gracias, Yanni. Pues, gracias a gran inspiración y pues, desde luego al doctor Humberto, un compañero y amigo en esta mesa de trabajo, y a sus siempre tan importantes comentarios. Y seguimos en contacto, seguimos colaborando, vuelvo a insistir, dependiendo de su disponibilidad, pues podemos sentarnos en algún momento a seguir viendo algunos detalles sobre esto, armar algo más concreto. Muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego, Yanni. Hasta luego a todos y muchas gracias también. Hasta luego. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos a todos y hasta luego. Hasta En luego. este canal quedó grabada la Gracias. sesión, por si alguien gusta revisarla después. Está grabada en este mismo canal. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Belén, también muchas gracias por todo el apoyo, por la parte técnica y A la orden. siempre disponible. Hasta luego. Hasta luego.